Tengo un cordial saludo a todos los presentes. Soy el estudiante Díaz Estacio Juan. Pertenezco a la Escuela Profesional de Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional Emilio Balizán. Para esta ocasión, voy a explicarles el tema de razones estándar. Pertenecen al curso de Análisis y Evaluación de Estados Financieros, a cargo del doctor Jonel Chocano Figueroa. La empresa elegida para este trabajo es Agroindustrias AIB S.A. Bien, para la introducción. Métodos de razones estándar. ¿Qué son? Métodos de razones estándar. El método de razones estándar compara las razones financieras de una empresa con un promedio de referencia, ya sea el historial de la propia empresa, que vendría siendo las razones internas, o los promedios de empresas similares en el mismo sector, razones externas. ¿Cómo se calcula? Usando promedios estadísticos como la media aritmética, la mediana o la moda. ¿Cuál es la finalidad? Establecer un punto de comparación que sirva para fijar metas de desempeño. Bien, la clasificación de las razones estándar tenemos, según el origen de las cifras, a las razones estándar internas y razones estándar externas. Mientras que, según su naturaleza de las cifras, tenemos las dinámicas estáticas, estático-dinámicas y las dinámico-estáticas. Clasificación de las razones estándar. Según el origen de las cifras, tenemos como definición a las razones estándar internas, que se calculan usando promedios de razones financieras de una misma empresa a lo largo de diferentes periodos. En este caso, podemos tomar los estados financieros de nuestra empresa y evaluamos la variación de su desempeño a lo largo del tiempo, si ha estado creciendo, si ha tenido problemas para pagar sus obligaciones o si presenta algún estancamiento. Por su parte, las razones estándar externas se obtienen al calcular promedios de las razones financieras de varias empresas similares en el mismo sector. Podemos tomar como referencia las que se encuentren mejor posicionadas en el mercado, ya sea de nuestra localidad, de nuestra región o en todo caso del país, y evaluar cómo se comporta nuestra empresa, ¿no? Si está creciendo, si tiene demasiadas discrepancias con la empresa mejor posicionada, en fin. Bien, clasificación de las razones estándar según su naturaleza de las cifras. Tenemos como definición a las dinámicas, las cuales utilizan cifras que provienen de un periodo de tiempo, como un estado de resultados. Las estáticas, las cuales involucran cifras que representan un estado en un momento particular, como lo viene a ser el balance general. Las dinámico-estáticas, las cuales el antecedente, que viene a ser el numerador, se toman de un estado financiero dinámico, y el consecuente, el denominador, de un estado financiero estático. Por su parte, las estático-dinámicas vienen a ser lo contrario, ¿no? El antecedente, que viene a ser el numerador, proviene de un estado financiero estático y el consecuente, denominador, se obtiene de un promedio de las cifras de estados financieros dinámicos. Principales razones estándar. Dentro de las principales razones estándar tenemos el promedio aritmético simple, la mediana, la moda, el promedio geométrico y el promedio armónico. A continuación vamos a explicar cada una de las mencionadas y vamos a ver su fórmula, su aplicación y un caso referente a la empresa que hemos elegido. Media aritmética. ¿Qué es? Es la suma de todos los valores de un conjunto de datos dividida entre la cantidad total de datos. ¿Cómo calcular la media? Primero, suma todos los valores. Suma todos los números de un conjunto de datos, vendría siendo la suma de términos. Cuenta la cantidad de valores. Determinar cuántos números hay en un conjunto, que viene a ser n. Y dividir. Divide la suma entre la cantidad. Divide el resultado de la suma entre la cantidad total de valores para obtener la media aritmética. La fórmula la tenemos aquí, en la parte inferior. A continuación vamos a ver su aplicación. Para su aplicación, utilizamos la liquidez general presente en el cuadro de solvencia. Los datos obtenidos para este trabajo son de la empresa Agroindustrias AIB S.A. durante el año 2019 al 2024. Están presentes en sus estados financieros presentados a la SBS, ¿no? Y nos van a servir para calcular la media aritmética. La fórmula para el cuadro de solvencia, para la liquidez general, la tenemos en la parte superior de aquí, ¿no? Que nos dice solvencia es igual pasivo corriente entre pasivo corriente. Eso nos sirve para cualquier empresa que deseemos conocer cómo se encuentra, ¿no?
La fuente es el reporte de estados financieros de la empresa agroindustria, la IBSA. Bien, ahora, el promedio de los datos se calcula de la siguiente forma. La fórmula la tenemos aquí, que es la suma de términos dividido entre la cantidad de términos. Primero, sumamos los valores de la liquidez general presentes en este cuadro, que nos da 5.79. Viene a ser la suma de términos. Luego, sumamos la cantidad de datos, en este caso los años que tenemos, que van del 2019 al 2024, siendo 6, n, y la dividimos, ¿no? La suma de los valores entre la cantidad de datos, que viene a ser suma de términos dividido entre la cantidad de datos, que viene a ser 5.79 entre 6 nos da 0.97 de media aritmética. Bien, la mediana, que es el valor central de un conjunto de datos que ha sido ordenado de menor a mayor. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. ¿Cómo calcular la mediana? Hay que ordenar los datos de menor a mayor. Y haciendo esto vamos a tener dos resultados. Primero, si el número de datos es impar, la mediana es el valor que queda exactamente en el centro de la lista. Por ejemplo, de una cantidad de 7 datos, 3 van a ser menores, 3 van a ser mayores. Y el número 4 va a ser exactamente la mediana. Mientras que si el número de datos es par, por ejemplo 6, la mediana es el promedio, la media aritmética que vimos hace un momento, de los dos números centrales que quedan en la lista. A continuación vamos a ver su aplicación. Para calcular la mediana utilizaremos la prueba de ácido con los datos de la empresa tomadas del año 2019 al 2024 que están presentes en sus estados financieros. La fórmula de la prueba de ácido es igual a activo corriente menos inventarios entre pasivo corriente. Aquí tenemos el cuadro y tenemos en esta columna los valores obtenidos. Ahora, para el valor central de los datos, primero hay que ordenar los datos del menor a mayor. Una vez ordenados, observamos que la cantidad de datos que tenemos es par en este caso, y procedemos a hacer un promedio entre el dato número 3 y el dato número 4, que son 0.46 más 0.51 divididos entre 2 a 0.49. Este 0.49 es la mediana o valor central de los datos que hemos obtenido. Moda, ¿qué es? Es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, es el dato que más se repite, puede ser unimodal, de una sola moda, tener varias, bimodal o multimodal, o ninguna, amodal. Para calcularlo tenemos que identificar el valor que más se repite. No es necesario ordenar los datos, pero puede facilitarnos su identificación. Y los casos especiales de la moda tenemos unimodal, un conjunto de una sola moda, bimodal, dos modas, multimodal, más de dos modas, y amodal, sin moda. Para su aplicación utilizaremos la rotación de cuentas por cobrar de la empresa tomadas del año 2020 al 2024. Esta información está presente en sus estados financieros. Ahora, la fórmula de rotación de cuentas por cobrar es la siguiente: ventas entre saldo promedio de cuentas por cobrar. El resultado lo tenemos en esta columna. Ahora, hay que ordenar los datos y observamos, ¿no? Que la rotación de cuentas por cobrar tenemos que se repiten en 2 años. El 2024 tiene 6,4 y el 2021 tiene 6,4. Es decir, es de una sola moda, es unimodal. Por tanto, la moda se encuentra en el año 2024 y 2021. Promedio geométrico. ¿Qué es? Es una media que se calcula multiplicando todos los números en un conjunto y luego extrayendo la raíz del producto. El índice de la raíz es igual al número total de elementos en el conjunto. ¿Cómo calcular el promedio geométrico? Primero, multiplica todos los números del conjunto. Segundo, determina el número total de elementos del conjunto, que viene a ser n, y calcula la raíz cuyo índice es el número de elementos, que se representan de esta forma, ¿no? La fórmula más detallada la tenemos en esta sección. Bien, a continuación vamos a aplicarla. Para la aplicación utilizaremos la rotación de inventarios. Estos datos van del 2019 al 2024. La fórmula de la rotación de inventarios es la siguiente: costo de ventas entre promedio de inventarios. Aquí tenemos en esta columna los resultados y aplicaremos la fórmula de promedio geométrico. Primero multiplicamos los valores de la rotación de inventarios. Luego contamos la cantidad de datos, o sea, los años que tenemos, que vienen a ser 6, 2019 al 2024, y calculamos la raíz con el índice según el número de elementos, que vienen a ser n, o 6 en este caso. Aplicando la fórmula tenemos como resultado 3,51526. Estos datos podemos redondearlos a solo dos decimales, que vienen a ser
3,52. Esta de 3,52 es nuestro promedio geométrico. El promedio armónico, ¿qué es? Es un tipo de promedio y se calcula dividiendo el número total de los valores entre la suma de los recíprocos de cada valor. ¿Cómo se calcula la media armónica? Primero hay que identificar la cantidad de números, que viene a ser n, en nuestro conjunto de datos. Luego hay que calcular el recíproco o los inversos de cada número en la lista. En este caso, por ejemplo, el recíproco de x es 1 entre x. Tercer paso, sumamos todos los recíprocos que hemos calculado en el paso anterior. Dividimos el número total de datos, que viene a ser n, entre la suma total de los recíprocos. El resultado es el promedio armónico. La fórmula para mejor entendimiento la tenemos en esta sección. A continuación vamos a ver su aplicación. Para la aplicación volveremos a emplear la prueba de ácido. Aquí tenemos la fórmula del promedio armónico y vamos a comenzar a desarrollar, ¿no? Contamos la cantidad de datos. En este caso tenemos 6 años, que viene a ser 6 igual a n. Sumamos los recíprocos de los valores de la prueba de ácido, que tenemos los datos en esta sección. Y luego dividimos la cantidad de datos entre la suma de los recíprocos de los valores de la prueba de ácido. Para mejor entendimiento tenemos en esta sección que nos dice 6 dividido entre 1 entre 0,58 más 1 entre 0,81 y así con los demás datos hasta obtener 0,516. Esto podemos redondearlo, ¿no? Porque 0,516 es nuestro promedio armónico. Si lo redondeamos a solo dos decimales es igual a 0,52. Eso sería todo por hoy. Espero que la información compartida les sea de gran ayuda y cualquier duda o inquietud pueden comunicarse a mi WhatsApp. El número aparece al inicio del video. Gracias.